Bueno, estamos en esta jornada de series, identidades y diversidad, historias que alteran estructuras. Así que si nos dices, comenzamos. Bueno, decir que la jornada series se enmarca dentro de las actividades de industria y pensamiento y debate del Festival de Cine de San Sebastián y cuenta con el apoyo de Europa Creativa Media Desk Euskadi. Así que sigo igualmente. Sí, es que yo no sé cómo va esto de... Vale, comenzamos. Bueno, comienzo por el fondo. Tenemos a... Él se define como bebé intelectual, me dijo una vez, yo me quedé con eso, me quedé marcada. Bob Pop, además escritor y creador y guionista de la serie Maricón Perdido, actualmente en Movistar. A su lado, Claudia Costafreda, guionista y ahora mismo directora de la serie Cardo, que se proyectará este viernes en el festival. A su lado, Diego del Pozo, responsable de contenidos de ficción de A3 Media. Y a su lado, aquí a mi vera, Adrián Silvestre, director de Sedimentos, largometraje que se proyectará mañana y el lunes en el festival. Así es, ¿no? Bueno, pues comenzamos. Mira, yo quería preguntaros si creéis que es necesario formar parte de un colectivo concreto, el que sea, para escribir y dirigir sobre él con veracidad. Empezamos como buenamente queráis. Yo sí lo creo. Yo creo que es importante contar una historia que te importe. Y para que te importe tiene que ver contigo. Y al final todos tratamos con un material sensible sobre el que al final puede que contemos o no nuestra propia historia. Pero la historia que queremos contar tenemos que sustentarla en algo que nos importe, que nos preocupe y que nos llegue. Con lo cual yo creo que para transmitir la verdad, que al menos a mí me interesa, transmitir la verdad que quiero transmitir en este asunto, me importa mucho formar parte de ese colectivo y sí creo, no voy a acusar nunca a nadie de apropiación cultural, pero sí creo que es más fácil que hables desde un lugar que conoces. Y sobre todo a mí me parece muy importante que en ese asunto de la diversidad no solo hablemos de nuestras historias, sino que hablemos con nuestra propia voz de estas historias. Entonces, para generar esa voz tienes que haber vivido ahí, con lo cual sí, creo que es importante. ¿Que puede que alguien pueda hacerlo sin estar ahí y le salga fenomenal? Pues chimpún, ole, ole. Pero no me parece sencillo. Hombre, en principio es preferible que la historia que se vaya a contar nazca desde la verdad, de la propia experiencia. No creo que sea un requisito imprescindible. Hay autores que, igual que toda la vida, se han estado escribiendo historias de todo tipo. Hoy en día todavía se pueden contar. Pero sí que es verdad que a la hora de cuando tienes que tomar la decisión de apostar por un contenido, sí que valoramos mucho, por ejemplo, en A3 Media, que esa historia, que la historia que vamos a contar sí que venga desde la verdad. Y muchas veces cuando un autor la cuenta de la verdad sí que se nota desde el primer momento. Claro, ahora mismo, desde tu departamento, ¿no? Como dices, contenidos, creo que valoráis mucho que si la historia va de mujeres negras, detrás de una mujer negra, ¿no? El caso de Podría Destruirte, por ejemplo, Maricón Perdido, que detrás haya un buen maricón. Pero, por ejemplo, en este caso, habéis hablado vosotros, Claudia Costafreda ha sido guionista de Veneno, sin ser una mujer trans, obviamente ahora explicarás, me consta todo lo mucho que te documentaste y lo mucho que afortunadamente empatizaste. Adrián, con Sedimentos, que es una historia de 6 mujeres trans, ¿no? 5 mujeres trans, tampoco eres una mujer trans, ¿no? Y has podido llegar a ese punto, o sea que sí, podéis un poco... Sí, bueno, yo también quiero remarcar que es súper importante que capiten estos proyectos, como también fue en tu caso, Valeria, tu implicación en la serie Veneno, pero también los equipos los formamos varias personas. Entonces, yo, por ejemplo, desde mi experiencia en Veneno, al final es sentarte allí, tener respeto por saber que no es tu historia, informarte mucho, conocer, sentarte, leer, hablar muchísimo, que estuvimos hablando mucho, y desde el respeto y la honestidad y sobre todo la responsabilidad como personas también que implicadas en el cambio, digamos, o en ganar derechos y en hacer un mundo mejor, pues saber que no es nuestra historia y que no somos las protagonistas de esta historia, pero sí poner nuestro granito de arena y todo nuestro esfuerzo para sacar eso adelante. Yo creo que es un poco lo que vivimos en Veneno. También es un caso de una serie que éramos, pues eso,
en todos los departamentos después se contrató a personas transgénero, porque al final es un colectivo, es un grupo de personas que tienen menos oportunidades laborales. Entonces, no solo tenemos la responsabilidad de mostrarlo desde la propia serie, sino también dar el trabajo dentro de la producción. Entonces, yo creo que es un poco, abarca un poco todo. Precisamente nosotros consideramos a Veneno como la serie diversa por excelencia de A3 Media, precisamente porque tenía el equipo artístico y el equipo técnico formado por gente de distintos perfiles, muy diverso, no solamente lo que se veía en pantalla, sino también detrás. Sí, yo creo que es fundamental si no perteneces a ese colectivo, y ahí también tendríamos que empezar a redefinir lo que es un colectivo y cuáles son sus límites y sus fronteras, pero si no lo tienes, o sea, si perteneces a ese colectivo que va a ser representado en la pantalla, ya tienes mucho ganado. Pero si no, tienes desde luego que encontrar un punto de conexión. Y ese punto de conexión, como bien dice Claudia, se va a traducir en más tiempo y en más recursos, porque claro, yo, por ejemplo, yo he conectado con este grupo porque, claro, pertenezco al colectivo LGTB, pero luego habría que ver, no pertenezco al colectivo trans. Entonces sí que encuentro como un asidero, ¿no?, en el cual pues, poder empezar a trabajar con ellas, y evidentemente lo que vemos, a lo que no pertenecemos, es a un mundo heteronormativo. O sea, ahí nos vemos tan distintas a ellas como yo, y a partir de ahí podemos trabajar. Pero es verdad que cuando esto no sucede, necesitas tiempo de convivencia, de escucha, de dar un paso atrás e incluso de renunciar un poco a tu ego como creador. Es decir, aquí ya mi imaginación no importa tanto y tengo que tener la paciencia y la calma de empezar a trabajar con ese colectivo y decirles, oye, ¿cómo queréis ser representadas? ¿Esto está bien? ¿Estamos trabajando en la línea adecuada? Porque si no, ¿qué ocurre? Yo he tenido la suerte de trabajar con proyectos relativamente pequeños y he tenido la suerte de tener mucho tiempo para dedicarlo, pero cuando hablamos de proyectos más grandes, ¿no?, con recursos, con deadlines mucho más apretados, con una gran parte del equipo que por historia normalmente pues suele ser más normativo, estas cosas se pasan por alto y se trabaja muy rápido y a un nivel como muy vertiginoso, y acabamos pues perpetuando estereotipos, errores y repitiendo al final algunas cuestiones que queríamos trabajar para erradicarlas, ¿no? Pues ahora, eso iba a preguntaros ahora, ¿no? ¿Cómo se evita caer en los estereotipos, ¿no?, tan arraigados desde la parte creativa, ¿no? Salta una alarma y dice, uff, esto ya lo he visto 80.000 veces o esto es lo que la gente espera. Claudia. Bueno, yo creo que en el caso de Veneno nuestro era como muy, o sea, yo que no la conocía al empezar la serie, como muy fácil caer en una imagen de lo que es la mujer trans, lo marginal, la tele, ¿no?, todo ese discurso que la tele hizo de ella. Yo creo que se rompen los estereotipos conociendo bien las historias. Yo creo que a todos, cuando tú nos contabas cosas de Cristina, se nos partía el corazón y entendíamos por qué Cristina era así. Entonces, eso, al final, ella, además en este caso, ella encarna pues, una realidad, y lo bueno de Veneno yo creo que es que también se retratan otras realidades de mujeres trans, como es el caso del personaje de Valeria. Pero para mí no caer en los estereotipos al final es una cuestión de respeto, de investigación, como decía antes, y sobre todo en este caso pues de conocer a las personas y hablar muchísimo con ellas, y es muy fácil no caer en los estereotipos. Yo creo que la gente que cae en los estereotipos es que hay muy poco esfuerzo de investigación detrás. O sea, si hay mimo por la historia no caes. Sí, yo estoy de acuerdo, y yo creo que también tiene que ver con una decisión de autoría. Es decir, uno como autor, como autora, tiene que decidir que va a contar las cosas de otra manera, porque si no, no te haces autor o autora. Entonces, ese estereotipo, sobre todo, funciona en otros contextos. Funciona cuando quieres que todo sea más fácil, cuando al final esto es solo un trámite para contar otra cosa que te interesa contar más. Es decir, es cuando aparece una persona trans, un personaje gay en un montón de series estándar y mainstream que hemos visto, que solo puedes ofrecer el estereotipo porque es lo que el público va a digerir sin necesidad de pensar, de distraerse y de perderse la trama principal. Pero cuando eso se convierte en la trama principal, el estereotipo es contraproducente, porque en el fondo te estás yendo a la historia de otros, porque al final los estereotipos no son otra cosa sino creaciones ajenas. Entonces uno como creador o como creadora tiene que asumir que quiere contar las cosas como las ha vivido, y no es solo que la historia sea la propia o sea la que uno se apropia. Que estoy de acuerdo con Claudio con lo que decía sobre Veneno, ¿no? Es decir, hay una apropiación de la historia, un diálogo, un conocimiento, o lo que decías tú también de esas mujeres trans con las que has trabajado, pero luego para contar eso tienes que tener tu voz, que al final es lo que importa en esa creación. Y esa es la decisión, es decir, el estereotipo al final solamente funciona si quieres cogerte un atajo.
pero ¿para qué? Si tenemos el privilegio de que alguien nos dé pasta para contar una historia en televisión o en cine, creo que nuestra responsabilidad, que también me parece una palabra muy importante, es contarlo de nuestra manera, porque al final yo sí creo que además hay algo muy importante y creo que tiene que ver con todos los que estamos aquí, y es que es una creación colectiva. Yo no creo que exista, yo no hago Maricón Perdido y digo, esta es la serie de maricones. A partir de aquí, ya que no venga ningún maricón a hacerme una serie. No, esta es mi parte de esta historia. Y esta parte, junto con Veneno, junto con otras series que se van haciendo, junto con Place Like Me, con Special, todo eso estamos conformando una narrativa común. Y yo creo que en ese sentido, y además en ese sentido, yo creo que la industria también lo tiene que entender, porque tiene que asumir que todas las historias que estamos contando son distintos puntos, como de un juego de unir los puntos en los que vamos a crear un dibujo. Y ese dibujo de una comunidad en que en muchos casos se ha tratado desde otro lugar, desde otra mirada, desde simplemente como un acompañamiento, como algo incluso que funciona para la industria, nuestra responsabilidad es hacer esta historia común y contar cada uno nuestra parte de esa historia, porque así es como la iremos trazando. A mí me preocupa siempre, y mira, que qué bien que esté aquí el señor de A3 Media, que forma parte de la industria, para darle un poco de cera. Me preocupa que cuando llegan historias a un despacho de una productora, de una cadena, alguien diga, ¡ay, maricones! Pues que ya tenemos, ya en la programación de este año ya tenemos 2 de maricones y ya con esto hemos cumplido. Y no, porque cada historia de maricones o de trans son distintas, porque nadie le preguntó a Clint Eastwood, mire señor heterosexual blanco de clase media alta, es que ya tenemos... No, cuéntenos historia porque nos interesa muchísimo. Entonces, yo creo que además, que tiene que ver con el asunto de esta charla, la ficción sirve para crear modelos de realidad. Sirve como un pequeño disparo contra un muro por el que a lo mejor no podemos ver el otro lado, pero entra un poco de luz. Yo creo que todos los disparos que peguemos, al final iremos haciendo un agujero más grande para que no haya un callejón sin salida. Y además que no exista un modo correcto de ser maricón, no existe un modo correcto de ser persona trans, no existe un modo... No, hay tantos modos como somos y como el heteropatriarcado nos ha explicado en sus historias heteropatriarcales, con lo cual, dejad nuestro hueco para entre todos ir generando esta narrativa común. Bueno, por cierta alusión, Defiéndete. en A3 Media siempre decimos que somos la televisión de un gran país, que somos la tele abierta. Y en parte lo decimos porque tenemos conciencia en temas como la diversidad. Y sobre todo en los temas que todavía queda por hacer sobre este asunto, ¿no? Entonces, más allá de dar visibilidad a las reivindicaciones relativas a la diversidad en nuestros programas o incluso en los informativos de Antena 3 o de La Sexta, la diversidad es un factor, es un valor trascendental de nuestra ficción. ¿Has dicho informativo de Antena 3? Sí. Me peta la cabeza. Bueno, podremos hacerlo mejor, pero sí que siempre tenemos muy presente el apostar por la diversidad, por darle visibilidad a la problemática y sobre todo a las reivindicaciones, ¿no?, de este asunto. Y en este sentido creo que nuestras series no es que sea algo de los últimos años, sino, por ejemplo, el otro día me contaban una anécdota que me llamó mucho la atención, y es que, por ejemplo, en Farmacia de Guardia ya hubo un capítulo en el que participaba un personaje abiertamente trans. Estamos hablando de la primera gran serie de Antena 3 y, sobre todo, a principios de la década de los 90. Entonces, evidentemente, ahora estamos viviendo un boom en torno a los perfiles más diversos en la ficción, pero es algo que creo, de verdad, que más allá de este momento en el que estamos atravesando en la actualidad, creo que siempre la diversidad ha formado parte del ADN de la ficción de A3 Media. Pero fíjate, Diego, perdona que te interrumpa, aquí el personaje de Farmacia de Guardia además estaba interpretada por Fama, lo digo porque es de aquí, era aquella persona que hacía de travesti, que en ese momento pues, el personaje era un travesti, como se decía, ¿no?, en la película de la muerte de Mikel, de Imanol Uribe, y era Fama quien interpretaba ese papel en Farmacia de Guardia. Y ha habido luego también muchísimas más series donde salían personajes LGTB. El problema es que el tratamiento que se le daba en Farmacia de Guardia nunca sabía si estaba más próximo al enemigo o estabas predicando al convencido. O sea, porque lo que había alrededor en el resto de personajes solía ser siempre un poco como de, uy, mira esta, pues la otra, y se ha cambiado. Claro, que sigue ocurriendo con series de hoy en día de otras cadenas, desafortunadamente. Entonces, no sé hasta qué punto... que ojo, yo siempre digo que no podemos juzgar al pasado desde el presente porque entonces estaríamos constantemente pidiendo perdón, ¿no? Pero yo entiendo, Valeria, que por ejemplo yo era muy pequeño cuando se emitiría aquel capítulo. Sí. O sea, simplemente estaba contando una anécdota. Sí. No, pero que como Farmacia de Guardia, series de televisión española, en todas ocurría. Es decir, era una constante que hubiera un personaje episódico que fuera un personaje LGTB
LGTB que sirviera para la Pero mofa. entiendo que en aquel momento tuvo que ser importante. O sea, entiendo que a lo mejor el resto de los personajes no se comportasen como se comportarían hoy en día en el presente. Había una elección final que era positiva, también, o sea, que también lo recuerdo. No me quiero creer yo que Farmacia de Guardia no tuviera un mensaje positivo. Claro, o sea, era farmacia de guardia, efectivamente. O sea, ¿quieres un mensaje positivo? Pon a Concha Cuetos en tu serie. O sea, Pero yo me imagino a media España en aquel momento, que a lo mejor nunca habían tenido la oportunidad de ver a un personaje trans en una ficción, y de repente la tienen en una de las series de mayor éxito de este país en aquel momento, no sé, a lo mejor imagínate, un 40% sí. Y mucha gente se empezaría a concienciar un poco de, a lo mejor no tengo ni idea de este tema, y a raíz de esto me gustaría informarme más, conocer más la situación de este tipo de personas. Han pasado 30 años y creo que vemos el resultado hoy en día en series como Veneno, y como todo en la parte de la sociedad, a nivel cultural, necesitas de una evolución, ¿no? Claro. Y lo importante frente a eso es la visibilidad. Lo contrario sería la invisibilidad y nunca es buena. Entonces ya partamos de ahí de que por lo menos había una visibilidad. Hoy en día, evidentemente, el mercado ha cambiado muchísimo y partimos de una responsabilidad y también una oportunidad, porque al fin y al cabo la aparición de este tipo de perfiles, ya no como personajes secundarios o como personajes episódicos como pasaba en este caso de Farmacia de Guardia, sino como protagonistas de grandes series, también es un poco el paso que hemos ido dando entre todos en la industria, en el mercado, las cadenas de televisión, a lo largo de 30 años. Y ahora estamos viendo los frutos. Fíjate que hablando de personajes, yo a raíz de otra situación, pues hace meses hablaba con Bob y él me contaba que el primer personaje gay que vio en una serie era Stephen Carrington en Dinastía, el hijo de los Carrington, que Claro. además era muy desafortunado, ¿no? Porque Sí. era como... Y tú pensabas, bueno, cuéntale un poco Sí, yo- de cómo hemos evolucionado incluso en, Claro, en la ficción. yo el primer personaje gay que yo veo en televisión es Stephen Carrington. Y pienso, hostia, Stephen Carrington es un rico heredero, rubio, ario, marica. Al principio, luego ya es bisexual. De hecho, es marica y cuando tiene novios salen siempre vestidos, pero cuando tiene novia se le ven las tetas a ella. Sí. Y a Stephen le desheredan, le pegan, matan a sus novios. Y yo, que lo veía, pensaba, pero este era para mí el poder de la ficción. Yo pensaba, si Stephen Carrington, que es rubio, ario, delgado y rico heredero, y maricón, lo pasa así de mal, ¿qué no me espera a mí Claro. Que como no soy gordito, Stephen Carrington. peludo, de clase obrera? O sea, me espera el apocalipsis. Entonces también tiene que ver con esto, y las expectativas que generamos y dónde estaban esos personajes y qué mensaje nos estaban lanzando. Porque también yo creo que hay una cosa en la que ha cambiado mucho y en eso sí que tiene que ver que seamos nosotras, nosotros, nosotres, quienes contamos nuestra propia historia, y es que hay dos elementos que había antes en la ficción donde los personajes LGTBIQ tenían que pagar un precio. O bien ser mejores que los demás, porque ya que tenías esa tara, tenías que ser o más exitoso, o mejor persona, o impecable, o bien pagar tu pecado con un final trágico. Entonces yo creo que una cosa que sí vamos consiguiendo es que no estemos obligados a redimirnos ni con el éxito absoluto, ni con la tragedia más brutal. Y eso yo creo que está bien. Normalizar al fin y al cabo, ¿no? Yo tampoco creo en normalizar, porque la gente normal es muy triste. La gente normal lo pasa mal, se deprime, se suicida. Yo creo que ya hemos descubierto que la normalidad no hace muy feliz a la gente. Lo que tenemos que hacer es dar todas las posibilidades posibles de ficción, porque es que lo increíble es que hablamos de ficción y sin embargo no nos atrevemos a dar todas las posibilidades que existen en la ficción. Pues mira, ahí quería ir, por continuar, y ahora empiezo contigo, Adrián, que te quedan rato sin la palabra, porque querría saber qué opináis, ¿no? ¿Qué realidades creéis que faltan por reflejar dentro de esta diversidad de identidades o cuáles son por lo menos las menos representadas, ¿no? O salen incluso peor paradas? Vale, voy a intentar conectarlo también porque Genial, es una colación sí, con lo que estáis comentando. También me voy a quitar la mascarilla. porque tenemos Claro, cuando permiso, habláis sola podéis quitar, mientras sí. intervenimos. Gracias. Claro, yo creo que hablamos de dos cosas, ¿no? Una de grado y otra de tratamiento, ¿no? El grado es fundamental, es decir, tiene que aparecer. Lo que no se ve no existe. Entonces, claro que contabiliza la primera vez que alguien ha tenido el valor de mostrar y representar un personaje diverso, una comunidad y tal. Pero luego, claro, también hay que hacer un análisis para no perpetuar estereotipos, de ver cómo se trata, ¿no? Que es un poco también lo que estamos hablando. Y yo creo que por ahí pecamos desde los dos lados, ¿no? Cuando un colectivo, o sea, cuando una productora, un autor, quien sea, de repente decide retratar a una comunidad diversa sin tener ningún conocimiento, pues por falta de trabajo y por falta de empatía o de respeto, o sea, acaba perpetuando estereotipos, pero muchas veces por el otro lado también, o sea, muchas veces hay un exceso de paternalismo y unas ganas como de empoderar un personaje, un colectivo y
que cae en el maniqueísmo, y eso también es muy común, ¿no? Y ahí estoy con Bob en el sentido de que, joder, hay que también defender que antes está el carácter de ser humanos a ser ejemplares. Y yo estoy un poco harto también de la representación ejemplar de los personajes, ¿no? Es decir, un personaje heteronormativo no tiene por qué demostrar que es un personaje perfecto, ¿no? Podemos ver constantemente personajes con los que empatizamos, que son ladrones, asesinos, drogadictos, lo que quieras, pero parece que, claro, estamos viviendo un momento donde tocar ciertas aristas negativas con un personaje en situación de vulnerabilidad es una bomba y tenemos demasiado miedo también a tocar esto. Yo creo que también tiene que llegar el momento donde digamos, pues soy una hija de puta y y esto no cambia mi identidad de género, mi orientación sexual, mi legitimidad para tener una vida legítima. Sí, pero cuidado, no contemos eso, no acabemos explicando que soy una hija de puta porque como he sufrido mucho porque soy una persona LGTBIQ+, tengo derecho a esto. Claro, que no se Que es lo que justifique. muchas veces ha jugado la ficción, el justificar. Yo creo que ha habido un exceso de psicología en esa construcción de personajes donde te explicaban que había llegado ahí por todo eso que era, es decir, donde al final se asociaba. Y es el problema también que tenemos, que es verdad que tenemos que construir personajes de verdad, pero tampoco tenemos que dar armas al enemigo. Entonces yo creo que es muy complejo eso. Es un terreno muy pantanoso, porque claro, las primeras apariciones, pues piensas en El silencio de los corderos, pues un asesino Claro. trans que nadie todavía entendía ni el lenguaje de los discursos de género, o sea, y empezamos con los asesinos, ¿no? Con Vestida para matar, otro asesino y tal. Entonces, Exacto. yo creo que primero tenemos que pasar esa etapa más didáctica, más pedagógica hacia el mainstream, que yo creo que está ocurriendo ahora. Sí, está ocurriendo. Pero el camino debería ser, pues esto, series como Euphoria, donde ya esto es como una característica más del personaje, Y ni te lo pero no planteas. trata de eso, no es el centro del conflicto. Pero no- eso yo creo que también tiene que ver con que seamos cada vez más quienes contemos eso. Por supuesto. Porque claro, Claro. si tú vas a poner al personaje LGTBIQ+, y es el último tiro, el único tiro que puedes pegar, tienes que pegarlo lo más positivo posible porque sabes qué incidencia puede tener en el imaginario colectivo. Pero si cada vez son más y cada vez son más diversos, que yo creo que también es un pecado del propio colectivo, que hablamos de diversidad y no lo ofrecemos. Porque durante mucho tiempo el colectivo LGTBIQ+, se ha quejado de la homogeneidad del heteropatriarcado, pero ha acabado replicando un homopatriarcado, donde el hombre gay blanco de clase media era el que te contaba todo en su lugar. Con lo cual también tenemos que tener esa diversidad que estamos exigiendo. Claro, pues ahí venía un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Qué realidades faltan por reflejar o cuáles son las menos representadas? ¿No? A lo mejor ya falta en España un especial, ¿no? Quizás si no se ha hecho. Sí. Adelante, Claudia, Bob, Claudia, Diego. porfa, que es que te quito la palabra cada vez que vas a hablar. Que va, no te Perdóname. preocupes. No, yo no sé, yo es que la verdad no sé qué realidades faltan por retratar. Yo creo que seguramente muchas. Hace unos años, pues seguramente salía un personaje trans en Farmacia de Guardia y ya parecía que todo era súper rompedor. Ahora hacemos estas series y parecen súper rompedoras y dentro de 10 años pues saldrán otras realidades que no sabíamos ni que existían y que sean rompedoras. Yo, por ejemplo, creo que el mundo racializado en España lo tenemos súper marginado hoy en día. O sea, que incluso creando las series, a mí me ha pasado ahora con Cardo, ¿sabes? De que no, o sea, automáticamente ya no piensas en ellos, ¿sabes? Y eso es un problema. Para mí, por ejemplo, podría ser un tipo de grupo de personas que no creo que estén representadas aún, ¿no? Y ahora sí que por la moda un poco de todo lo que está pasando con el colectivo, que, o sea, es una moda, es una lucha, pero también el sistema se lo apropia como moda, entonces, de forma amable, como siempre. Ahora sí que hay más visibilidad, pero yo creo que van a ir surgiendo más cosas. O sea, no sé decirte nada concreto. Yo sí que diría que es verdad que a lo mejor lo que estamos hablando de diversidad lo estamos centrando mucho en identidad sexual, de género, pero la cuestión racial sí que creo que todavía tenemos mucho que hacer por delante. Por ejemplo, nosotros en Mar de Plástico quisimos dar visibilidad a cómo los trabajadores africanos eran explotados en los campos de fruta de Almería, pero no dejaba de ser algo que estaba de telón de fondo, ¿no? Igual que a lo mejor, no quiero volver a sacar el capítulo de Farmacia de Guardia. O sea, No, pero que es muy loable, no, es decir, pero que es lo que quiero decir decimos. a lo mejor a lo largo de estos 30 años sí que hemos llegado a ver en otras ocasiones a personajes trans en ficciones, pero a lo mejor hasta recientemente, pues en el caso de Veneno, siempre habían jugado un papel más secundario, ¿no? Y creo que los inmigrantes, tanto africanos como latinos, o de la procedencia que sea, en España todavía no ha habido una serie con un protagonista de estas características. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía tenemos algo más que hacer.
Sí, por lo menos yo creo que hay un modelo donde mirar, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la producción de Netflix está claro ya que todas las series ya tienen su cuota de raza, su cuota de orientación sexual, de identidad de género, ¿no? Y bueno, por ahí va un poco el camino. También incorpora el discurso de clase. Pero es curioso que han equiparado lo que es la cuota de raza con la cuota de identidad, cuando la cuota de identidad, si nos referimos a personas transgénero, es mínima Exacto, socialmente, o sea, claro. somos un porcentaje, pero mínimo. O sea, en España Claro. vamos a calcular que haya 10.000 personas en un país de 40 millones de habitantes, y en cambio, personas racializadas, que hay muchísimas, ha Claro. costado No, muchísimo. estadísticamente, Claro, sí, sí, estadísticamente sí. no es representativo. Y yo sigo sin ver, ahora pensando en esto, yo sigo sin ver transmasculinos en la exacto. ficción, sigo sin ver personajes seropositivos, gente con diversidad funcional. Es que ya no te digo en roles protagonistas, no los veo ni de secundarios. También hay muchas series que se me escapan, por supuesto, pero no sé vosotras. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, y lo que decías tú de un special, por ejemplo, en España o algo similar, donde se habla de diversidad funcional. Y luego otra cosa, y es que cuando aparecen esos personajes, yo creo que una barrera que tenemos que romper es que además no tienen que ser guapos. Ni delgados. Me parece muy importante que, porque igual que estaba antes el precio a pagar de ser mejores o acabar de modo trágico, es también, bueno, sí, se van a besar dos chicos, pero son tan guapos que al público no le va a molestar, porque seguimos asociando la belleza con la verdad o con la bondad. Entonces, no, yo creo que hay también que introducir personajes que tienen, o sea, cuando hablamos de cuerpos no normativos, que me parece que lo no normativo es lo cuerpo que tenemos todos aquí, porque lo realmente no normativo es que estés cuadrado como una puerta. Pero no he dicho eso, creo que también a eso le falta, ¿no? Le falta que sea gente que parezca de verdad. Y eso es muy importante, y el discurso de clase, es decir, que si aparece una persona racializada no tenga que ser súper guapo o súper guapa para que le perdonemos eso y no nos chirríe como espectadores. También hay que educar a los espectadores a que la gente es de verdad. Y eso yo creo que también es un asunto. Gente con diversidad funcional tampoco aparece en las series. Hay un montón de elementos, pero que yo creo que también tienen que ver con lo que vive ese creador o esa creadora. Es decir, que tampoco puede haber una impostura, porque eso es lo que hablábamos al principio. Acaba oliendo y acaba cantando. O sea, también tiene que ver con de dónde vienes tú, qué mundo real habitas y con quién te rodeas y qué historias quieres contar. Yo creo que ahí la responsabilidad de la industria es decir, hostia, esta historia que me cuentas suena a verdad y me apetece mucho contarla, ¿no? Contigo. Claro, lo que pasa que también yo creo que es verdad que ya no solo te tiene que pasar como creador, sino que como creador también tienes la responsabilidad de que igual en tus personajes tu personaje no es negro y tú no eres negro, pero igual el amigo del personaje sí que es negro, ¿no? Entonces, no solo a través de la trama principal de nuestras historias tenemos que incluir esa problemática, porque sería muy hipócrita si no nos interesa o no lo vivimos hacerlo, pero sí que hay un contexto que rodea a nuestros personajes protagonistas donde aún falta también, igual no hablar de que, o que el conflicto del personaje no sea ser negro o Claro. ser de clase obrera o tener diversidad intelectual. O sea, quiero decir que existen estas personas a nuestro alrededor y no hace falta que esa sea la trama principal, que es que estamos en ese punto de la ficción, que tenemos, o sea, visibilizamos solo hablando de ello, o sea, centrando esa condición dentro de la trama principal de nuestras historias. Y habremos avanzado cuando no solo sea la trama principal, sino que también sea algo contextual en nuestras historias, sino que no se tenga que hablar de que mi amiga es gorda y negra, es que no pasa nada, o sea, quiero decir, no tiene ningún problema, es una persona... Exacto. Es que eso es muy momento lo que acabas de decir, Claudio, es decir, que no asumamos diversidad con problemática. Es decir, la diversidad no es un problema. La diversidad es una realidad. Entonces, introducir a personajes diversos no significa contar la problemática y el drama que viven esos personajes, sino contar sus historias. Entonces, cuando estamos asumiendo que lo vamos a contar para poner en la palestra o en primer plano o subrayar una problemática existente, estamos volviendo al precio a pagar por ser diverso. Señalar que Exacto. eso es un problema. Entonces, Claro. lo dices tú muy bien, ¿no? No hay ningún problema. Claro. Que eso es lo positivo. Hemos tenido una evolución, afortunadamente, es decir, invisibilidad, visibilidad, este estancamiento en los clichés. Hemos pasado ahora a que al personaje le afecte constantemente en la trama su identidad, y ahora estamos evolucionando en el caso, por ejemplo, ¿no? Como de Euphoria, donde el personaje de Jules te cuenta que es trans como podrían habértelo contado y le ocurren un montón de cosas, ¿no? Querría retomar algo que has comentado, ¿no? Por ejemplo, el Maricón Perdido ocurre que sí que es verdad que, claro, también al ser tu propia historia y ser tú, afortunadamente, poco normativo, estás contando una historia muy alejada de esa heteronormatividad. Lo mismo ocurre con Sedimentos, ¿no? Esas mujeres no representan lo que el público puede tener de idea preconcebida por una persona trans, ¿no?
¿Creéis que es más difícil, vamos a decir, colocar esto a ciertos departamentos porque todavía resulta poco comercial, que esté alejado de la imagen estética agradable, bella y bonita que transmite la juventud y demás? Pues fíjate, yo creo que gracias a todos los que... Perdona, Diego, no es nada personal, ¿eh? O sea, hablamos en general, no en Sí, A3 sí, Diego, Media. Diego, es personal. Prepárate, Diego. No, yo creo que no es tan difícil gracias a todos los que nos han precedido. Es decir, creo que como ha habido mucha gente que afortunadamente ha ido haciendo ese trabajo poco a poco, yo creo que nos podemos permitir cada vez más aportar esa parte diferente que los personajes, que cuenten su propia historia tal como es. Porque ya, es lo que os decía al principio, yo ya no me siento impelido ni forzado a que voy a contar la gran historia marica del siglo XXI. No, no, voy a contar mi parte de historia y afortunadamente, porque somos muchas, podemos contar cada uno la nuestra. Entonces, en ese sentido, tanto la gente que nos ha precedido, que ha hecho cosas desde farmacia de guardias a todo lo que ha ido después, afortunadamente está ahí, con lo cual no nos sentimos con ese peso de la representatividad, de mirad, esto es y vengo a salvar el espíritu y la imagen del colectivo. No, yo vengo a contar mi rollo y espero que te guste y además que espero que trascienda eso que te estoy contando y de algún modo te identifiques de otras maneras. Pero creo que afortunadamente ese volumen y esa apuesta de la industria, que yo agradezco mucho, tanto, o sea, a mí TNT me pidió esta historia, o sea, llegó la industria a pedirme a mí. O sea, yo no puedo decir nada malo porque ellos ven esa historia y se atreven a defenderla de un modo maravilloso y se convierten en unos compañeros de viaje maravillosos. Entonces, pero lo ven porque yo ya no tengo que hacer esa serie donde todo sea impecable, sino donde se cuenta una historia y la cuento desde el lugar en el que estoy. Y creo que todo lo que nos ha precedido y todo lo que se va haciendo hace que cada vez sea más fácil eso, que lo podamos contar desde lugares más en los márgenes. Y cuanto más abramos los márgenes, más espacio hay para todo el mundo. Esa sensación de que todo tenga que estar en el cogollito y sea seguro para todo el mundo y tranquilo, yo creo que cada vez es más necesario porque además lo bueno es que hay tanta oferta que en realidad estamos buscando a la gente a la que le interese esto. Y si a ti no te interesa, como te estoy contando las cosas, pues bueno, adiós, muy buenas. Pero yo creo que también para la industria eso es bueno porque tiene distintos lugares donde contar lo que necesita contar, ¿no? En nuestro caso, nuestras series tienen personajes de todo tipo precisamente para evidenciar esta diversidad. Es verdad que en muchos casos, a través de ellos, lo que intentamos contar es que el público pueda ver y comprender ciertas dificultades que muchos miembros de minorías atraviesan a diario, ya sea discriminación, ya sea puro odio, insultos, dificultades laborales. Pero es verdad que al mismo tiempo también, en muchos casos, apostamos por un tipo de ficción más ejemplar, más aspiracional, en el que a lo mejor incluso tratamos a algunos personajes con mucho optimismo, porque al fin y al cabo también queremos que nuestra ficción sea un poco el espejo de la sociedad que deberíamos ser, ¿no? O sea, no solamente reivindicar, mostrar el lado negativo de las penurias que puede pasar miembros de ciertas minorías, sino también aspirar a mostrar ese lado más luminoso, más aspiracional de, oye, deberíamos ir hacia esta dirección y creo que poco a poco vamos dando esos pasos para conseguirlo. Yo creo, con lo que estáis comentando, que también tampoco hay que aspirar, bajo mi punto de vista, a contar o las penurias o lo que aspiramos, sino a retratar un poco una gama de grises que yo defiendo que el retrato también es pedagógico, o sea, porque si nos ponemos en temas o somos muy conclusivos o somos muy moralistas, nos estamos alejando de la vida de las personas. Entonces yo creo que el espectador conecta si tú puedes explicar las contradicciones de un personaje, por ejemplo, no el aprendizaje absoluto de un personaje, sino las personas se equivocan porque todos somos personas. Has dicho algo muy interesante que es no ser moralistas, porque cuando te pones en plan moralista, el público lo detecta automáticamente y el mensaje no cala de la misma forma que cuando lo estás contando desde la verdad, desde la naturalidad. Y por eso uno de los objetivos que nosotros tenemos siempre desde Cadena es no ser moralistas, con este tipo de historias o las de cualquier tipo. Sí, pero estamos hablando de la ficción, perdóname, No, hablamos de la ficción, pero hay un componente que también es muy importante para nosotros, y es que antes cuando se hacían ficciones diversas, mucha gente probablemente a ese personaje diverso que aparecía en la serie, probablemente su único contacto con ese personaje sería la ficción. Podría ser que la persona trans que sale en Farmacia de Guardia podría ser la única persona trans que millones de espectadores ven. Sin embargo, ahora, por suerte, la gente tiene la ficción, pero también tiene su vida cotidiana. Yo creo que la diversidad también está cada vez más presente en la vida de la gente, con lo cual ese componente didáctico, yo creo que entiendo lo aspiracional y además me parece positivo, pero yo creo que está más tamizado porque no es el único referente de personajes diversos que va a tener el telespectador, sino
sino que en su vida cada vez es más fácil que existan, de modo que eso que te da la ficción es una forma de matizar o de contarte una historia de gente que ya le suena, que ya sabe cómo es y con la que tiene un contacto diario, con lo cual yo creo que la ficción también tenemos una deuda con la realidad, con que la realidad cada vez es más porosa y es más transversal, con lo cual nos ayuda también a poder contar historias sin esta cosa moralista y además explicativa. Yo creo que nos tenemos que ahorrar ya un montón de explicaciones porque hay muchas cosas que la gente ya sabe y eso nos da un punto de partida ventajoso. Sí, de hecho, ahora es que es verdad, tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Que los personajes pagaban un precio, ¿no?, por su identidad y acababan mal. Y esto se ha repetido en Anillos de Oro, en Tristeza de Amor, en Al salir de clase o en Física o Química. Es decir, o morían o sus familias no los querían y había una lección subliminal para el espectador que bien podía ser la madre de una persona LGTB en este caso, ¿no? Y ahora, Adrián, contestando todo lo que han hablado en referencia a Sedimentos. Sí, estoy pensando en lo que comentaba Diego, ¿no? De que pues desde una gran plataforma, ¿no?, vamos a lanzar esto que antes pertenecía al underground, lo vamos a lanzar al mainstream, ¿no? Y además no queremos ser moralistas. Pero yo sí que creo, y lanzo la pregunta, que el mainstream sí que implica una cierta moral que tú no puedes transgredir. Es decir, en el momento en que tú ya te niegas completamente al underground y ya dices, bueno, ya esto es para las masas, hay un montón de licencias que no puedes. O sea, yo veo la frontera y no sé si vosotros la veis, pero yo creo que hay una serie de limitaciones que te impiden ser transgresora, ¿no? Y está bien, porque al final nunca vas a cambiar el resto de la sociedad ni vas a utilizar el cine o la ficción como un arma de impacto social y de transformación y de visibilidad si te quedas en tu nicho. Pero es precisamente en el nicho donde podemos ser más transgresores, ¿no? Donde podemos generar controversia, polémica. Yo creo que la controversia, el debate es fundamental. En el momento que no hay un debate real, pues eso, estamos siendo paternalistas, estamos siendo más naif y bueno, y es delicado porque no hay una fórmula, no hay un manual de instrucciones. Es que cuando hablamos de nicho antes, todos pensábamos en un pequeño grupo de espectadores que eran los únicos que podían tener interés por este tipo de historias. Y yo creo que como la ficción es un espejo de la sociedad, realmente lo que estamos viendo es que cada vez más público, pertenezcas a una cierta minoría, no, tienes curiosidad por conocer nuevos tipos de historias. Y por eso al principio decía que para nosotros, además de ser una responsabilidad, es una oportunidad, porque estamos contando un montón de nuevas historias, presentamos nuevos perfiles de personajes y eso yo creo que el público lo valora muy positivamente y sobre todo en un momento en el que hay un boom de 70 series al año y se agradece mucho de repente ver un tipo de historia, un tipo de personaje que no habías visto hasta entonces. Pero hay una crítica que yo recojo mucho y ahora luego si no te echo un capote, pero yo sí te digo porque y lo tenía preparado, ya vais a sacar la palabra nicho, así que me voy a otra cuestión. Y es que recojo a veces como hay parte del público en cuanto a identidades y diversidad, o vamos a decir un público LGTB, que considera a veces que lo que va destinado supuestamente para ellos, o por lo menos tiene una temática, acaba en un nicho, acaba en una plataforma que puede ser Movistar o puede ser A3 Player en el caso de Veneno, en el caso de Drag Race, o sea, a lo mejor comprarán Sedimentos, lo prefieren meter en Filming que en algo, ¿no? Es decir, el nicho nos beneficia porque, como dice Adrián, te permite algo que no te permitiría otro lugar, o el nicho nos encasilla, o es una fase que tenemos que pasar para llegar al otro lado. Bueno, yo como toda esta evolución que estamos contando. No me quiero poner a hablar de todas nuestras series, pero sí que me gustaría reivindicar que es verdad que por ejemplo, las primeras series de streaming, que fue la de Netflix, Las chicas del cable, estamos hablando de abril de 2017. Nosotros previamente, por ejemplo, emitimos Vis a Vis, que para mí es un gran ejemplo tanto de diversidad racial como LGTBI. Emitimos La Casa de Papel, donde un personaje, que era Helsinki, abiertamente confesaba que era homosexual, y más allá de eso, por ejemplo, puedo pensar en otra serie, Toy Boy, que a lo mejor puede parecer más tradicional, y presentamos la relación de un chico de género no binario que mantiene una relación con otro que es bisexual y mudo. Pero son personajes que no llevan toda la trama, es decir, son parte del reparto, ¿no? Yo me refiero cuando el producto es enteramente LGTB. Que, ojo, lo puedo ver como que consideras que llevarlo a ese lugar es un privilegio, porque son donde están los productos de calidad también. No un privilegio, pero sí que parece que hasta que no han empezado a llegar las plataformas que se pueden dirigir a tipos de públicos más concretos que una tele generalista que tiene que abarcar el mayor número de público posible, pero por eso me gustaba reivindicar este tipo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, te pongo ya el último y ya paro de hablar de la serie de Antena 3 un segundo. Amar es para siempre. Amar es para siempre es una serie que se emite en tira diaria en las tardes de Antena 3 y, sin embargo, presentaron una pareja de jóvenes lesbianas que eran
las Luimelia, y fue tal el fenómeno, o sea, una serie que todo el mundo cree, erróneamente, que las series diarias están dirigidas a un público muy adulto, pero realmente luego mucha gente joven ve ese tipo de contenido. Y de ahí nació el boom de Luimelia y de momento hemos hecho 4 temporadas gracias a que las chicas nacieron, los personajes de las chicas nacieron en una serie que se emite en la Una franja diaria del mediodía. de Antena 3. O sea, yo creo que por eso está muy bien reivindicar el papel que están jugando las plataformas, incluyendo a 3 Play Pero Premium. Diego, me vas a odiar, ¿eh? O sea, seguramente. Pero es verdad que ese spin-off que surge de ahí no acaba en abierto, vuelve a una plataforma, ¿no? Es decir, y Bueno. no sé si es porque las plataformas es un contenido exclusivo No. que consideramos casi de privilegio, o es porque la tele convencional y el cine, es decir, no está preparado, consideran quien esté arriba que no estamos como aptos o aptas para llegar a ese público de otra manera. Es verdad que el caso de Luimelia es muy singular porque en verdad iban a hacer como un contenido extra para la web. O sea, a raíz de descubrir el fenómeno que había en las redes sociales de seguidoras y seguidores de las chicas, de los 2 personajes, luego, cuando ya empezó a concebirse el proyecto, los responsables se dieron cuenta que daba para más que un contenido extra. Y evidentemente, dado que la serie había nacido, el fenómeno de las chicas había nacido en el entorno digital, tenía coherencia que esa serie luego se emitiera en la plataforma. Bob, Yo no tengo muy claro lo que es el mainstream y el underground, porque es decir, Maricón Perdido, que es de TNT, y no está solo en Movistar Plus, está en Orange, está en Vodafone, está en Virgin, está en un montón de sitios. Y el estar en plataformas también significa que llega al público que quiere y además está ahí. La tele generalista también tiene una cosa muy cruel y es que por mucho que las webs funcionen y demás, pasa y aquello pasó porque es otro modo de consumir televisión. Con lo cual yo el modo en el que la gente consume contenidos de pago, contenidos de plataformas, me parece más respetuoso para una creación. Y además, pero es una opinión personal, yo me siento más protegido en una plataforma que en tele generalista, porque yo no me veo, sobre todo porque la tele generalista es tan fuerte, es tan hardcore, que da igual la historia que cuentes. O sea, decir, es que si acabas de cambiar de Telecinco, o sea, da igual la ficción que tú te hayas inventado, marica, es que estás muerta. Entonces me interesa mucho más estar en un contenido protegido, mimado, y donde alguien de verdad ha dicho, mira, vamos a estar aquí, y la gente además va a buscarla y va a encontrarse con ella siempre que quiera. Con lo cual, yo no lo sé, o sea, Underground me parece el teatro del barrio, que me encanta, y yo soy muy fan, pero, hostia, estar en Warner, estar en Movistar, Vodafone, tal, me parece que es una posibilidad de otro mainstream que yo creo que además estamos generando y que además está cambiando los hábitos de consumo televisivo. No, por eso he dado la opción de que creo que la plataforma es un lugar también de privilegio, donde Claro. considera que el producto está cuidado, mimado y exclusivo, ¿no? Incluso. Y además duradero y que se consume de otro modo mucho menos ansioso, ¿no? Aunque haya gente que se pegue estos atracones. Pero yo creo que tiene otra predisposición de un público y que yo cuando me pongo a escribir mi serie y sé que es para este público, lo hago con una tranquilidad, lo hago con la sensación de que, además, yo creo que es que uno no decide para quién hace las cosas. Uno hace las cosas porque las tiene que hacer. Y quien se acerca a esas cosas, cuanta más gente participe en la fiesta, mejor. Pero no voy a empujar a la gente a que entre a mi fiesta si no quiere entrar. Porque yo estoy contando la historia que yo quiero contar para quien se la quiero contar. Pero no me parece que el mainstream sea el lugar ideal para hacerlo, porque ya el mainstream cuenta las historias de otra manera. Y yo creo que además en muchos casos sería perjudicial meter unas historias que están muy cuidadas, muy precisas, en unos entornos donde la gente va a consumirlos de paso, como algo que te hace compañía. Y yo no quiero hacer compañía, yo no quiero entretener a la gente, yo quiero divertirla. Yo creo que es la gran diferencia que tenemos que tener en cuenta. O sea, mi entretenimiento me parece una cosa, o sea, yo me entretengo con cualquier mierda, pero para divertirme tiene que estar más elaborado. Entonces, dame diversión y no entretenimiento. Yo creo que la televisión convencional, en abierto, cada vez más va más a ese entretenimiento y a ese ruido de fondo, y las plataformas cada vez más a un tipo de consumo que algunas veces puede ser excesivo, puede ser incluso bulímico, pero que me parece que está muy bien, con Mucho lo cual, más selectivo. sí, no sé, mi única cuestión es que a lo mejor si yo hago mi serie en abierto
hubiera ganado mucho más dinero y a lo mejor he sido tonta, pero en principio yo reivindico mucho esa posibilidad. Y el nicho me parece que es una cosa que es que uno no decide, porque los nichos empiezan en un tamaño y se acaban convirtiendo en fenómenos inexplicables, ¿no? Pensar Adrián. el ejemplo de Veneno y un segundo, por ejemplo, Sí. cuando la emitimos en abierto hizo más de 2 millones de espectadores, ¿no? Y Sí. seguramente mucha gente hasta que no hicimos esa emisión pensaba que Veneno era una serie de nicho que si se emitiera en abiertos pues conseguiría pocos espectadores. Claro. Pues consiguió más de 2 millones. Adrián, ¿querías puntualizar algo, Sí, Claudia? que bueno, que estoy totalmente de acuerdo. Y esto lo has podido hacer aquí y ahora y has conquistado un espacio que al final, como tú dices, es un terreno intermedio. Es una plataforma que no es en abierto, pero es para un público general y que tiene un montón de audiencia. Claro. No es underground ni es mainstream, es que no existe. Pero esto ocurre ahora. Hace 10 años quizás no podrías haber hablado para tanto público como Exacto. hablas ahora. Igual hubiera sido una serie de YouTube o hubiera sido una película indie. Entonces, al final, estos son conquistas de espacios que son súper importantes. Tú has citado antes Drag Race, o que no es una ficción, pero Drag Race, que lo veíamos desde el inicio, como eran las primeras temporadas. O sea, venían del arroyo y hablaban de lo que o sea, Sí. yo veo una dulcificación en las últimas temporadas que no se habla del mismo lugar. Y ojo, me encanta porque es que ahora todo el mundo habla de este, ok, ya esto ha sido una conquista. Sí, es una conquista. El caso más claro del mainstream, es decir, no tienes que ser queer para entender Drag Race. Es una fantasía que todo el mundo la vive. Bueno, aquí ocurre, yo y que- recibo mucho en el caso de, no de Drag Race, pero en el caso de Veneno, lo que te dicen, ay, no imaginaba yo que iba a empatizar con esta historia. Y dices, coño, pues con Dexter no te planteas un asesino, no te planteas que estabas empatizando, hijo de la Claro. gran puta, o sea, ¿por qué no vas a empatizar con una persona trans, no? Totalmente. Perdona, Claudia, vas a contestar a lo que pregunta el público, ¿vale? O sea, ¿quieres contestar algo No, respecto a bueno, esto? no, yo quiero puntualizar que estoy totalmente de acuerdo con Adrián de que dentro del underground y de los nichos sí hay más libertad, o sea, y eso pasa desde siempre en el cine y en el arte en general, o sea, sí hay más libertad porque no hay grandes intereses económicos, entonces eso hace que los autores y los creadores tengan más libertad, también menos recursos, entonces eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, que vivimos en un sistema capitalista y que las cosas funcionan así. Dicho esto, es verdad que con este tipo de series se están conquistando un terreno, pero también dentro de unos códigos mainstream, y eso no hay que olvidarlo. O sea, al final son modas que tenemos que coger y hacer que, que dejen de ser una moda y que se visibilice una realidad. Pero bueno, es también el sistema apropiándose de una cara amable de las modas. O sea, es Zara también haciendo camisetas de I Am Feminist, que la lleva Carmen Calvo y después dices, vaya, qué feminista sois. Pero Ya. quiero decir que eso es así. Lo que pasa es que como creadores y como personas que trabajamos en el medio, cogemos la oportunidad, como hacemos, Claro. y contamos nuestra historia, porque es la única manera de que el gran público vea esta realidad. Entonces hay que aprovecharse del sistema y de ese hueco que se abre para contar eso, pero no podemos perder de vista que no todo está ganado, que efectivamente no hay una libertad absoluta, o sea, y que hay cosas que siguen sin ser amables para el gran público y que nadie va a pagar para emitirlas, digamos. Pues ahora vamos a dar paso a este público maravilloso que ha venido porque pues quizás tengáis alguna duda, alguna cuestión, algo que queráis plantear. O sea que levantáis la mano, nos acercamos un micro y preguntáis. Suele ocurrir, mira, te iba a decir que suele costar que alguien, pues ya está, hemos empezado rápido. Ok. Hola, bueno, muchas gracias primero por nada a todos quienes están acá. Tengo dos preguntas, reflexiones. Una tiene que ver, abordaron el tema de las cuotas. Respecto a qué opinan desde lo que tiene que ver con los canales públicos, de que se aborde el tema justamente de cuotas a la diversidad y de los privados también, ¿no? Como actualmente empiezan a salir todo el tiempo notas que, bueno, Viacom o Warner van a crear sus propias cuotas, digamos, para contenidos que tengan la diversidad de todo tipo. Y segundo, el tema de conectando las generaciones, ¿no? O sea, lo que es la diversidad en el contenido infantil y la diversidad, bueno, en un contenido más dramático como el que se ha venido conversando hasta ahora, que apunta a un público más adulto. ¿Creen que permite, o sea, que en algún momento va a haber una confluencia en contenidos, digamos, para todo tipo de audiencias, target, que incluyan temáticas que hagan a la diversidad?
Bueno, intentad ser breves porque nos queda poco tiempo, así damos paso a otra pregunta y no tengo que decir aquello que decía la Campos de vaya terminando, amiga, ¿vale? O sea que adelante, a lo mejor Diego por el tema de cuotas y canal. Bueno, con respecto a la televisión pública no me incumbe a mí decir lo que tienen que hacer, pero sí que puedo decir que en nuestro caso nunca hablamos de cuotas. O sea, nosotros cuando llega una serie no decimos, oye, aquí falta cierto tipo de personaje. Nunca ha sucedido eso y nunca sucederá. Al fin y al cabo, como siempre decía al principio, son los creadores los que crean la historia y si ellos creen conveniente contar con ciertas minorías en la historia o incluso que el protagonista pertenezca a una de estas minorías, bienvenido, pero nosotros nunca hablaremos de cuotas en ese sentido, ¿vale? Yo, respecto a las cuotas, yo estoy de acuerdo con las cuotas y creo que tiene que haberlas por una cuestión de búsqueda de justicia, pero pero te hablo de una manera muy personal, ¿eh? Cuando alguien contrata mi trabajo, sea ficción o sea colaboración o sea lo que sea, yo siempre me planteo qué me van a pagar. Si van a pagar los resultados o su imagen. Entonces, tiene precio diferente. Es decir, es posible que tú puedas hacer algo para una cadena que no les dé excelentes resultados, pero que lo vayan a amortizar en pos de su buena imagen. Eso también está en venta, quiero decir, amigos de las cadenas, yo me vendo para todo, resultados, imágenes, lo que sea. Entonces puede que no lo metes en audiencia, pero estás lustrando, estás dándole un poquito de brillo a ese logotipo y a eso que la cadena quiere hacer, con lo cual no tiene tanto que ver con las cuotas, tanto con los resultados, sino con la propia imagen de marca. Y yo creo que las cadenas, A3 Media, pero todas las demás, tienen eso en mente. Y entonces yo creo que eso, por otro lado, es positivo porque asumen que la realidad es así. Y además hay una cosa que es muy importante, y si siempre hablamos de esto, y voy a ser súper rápido, perdón, pero como si la diversidad tuviera que ver con gente que ha estado mirando las cosas desde otro lado, que éramos solo testigos de lo que pasaba, porque el centro de las cosas lo llevaban otros, los mayores, los heteros, los ricos, y de repente hay una parte muy importante que creo que está pasando ahora y es que estamos contando que nosotros también estábamos allí viviendo eso y que ahora vamos a contar cómo lo hemos vivido, porque hasta ahora nos han contado otros, nos han contado otras, con lo cual es un buen momento para contar. Lo que decías tú de qué pasa con lo transgeneracional, yo ahí sí creo que es muy peligroso, o sea, porque uno no decide a qué tipo de público va a llegar. O sea, yo cuando escribo Maricón Perdido, lo primero que pienso es, madre mía, es una serie que a los maricones cuarentones, pues a lo mejor les hace ilusión, y de pronto me doy cuenta de que hay gente súper joven y gente súper mayor que conecta con la historia, y nunca fue mi intención. Probablemente si hubiera sido mi intención, me la hubiera pegado muy fuerte, porque al final no eres tú quien decide dónde llega esa historia, ¿no? Claudia y Adrián, si podéis un poco enlazar la segunda pregunta. No. Bueno, yo quiero decir que al final, por ejemplo, en el caso de Veneno, porque sale violencia y sale sexo y sale tal, y en ese caso sí que no es muy apropiado para los niños, pero no por el hecho de contar una historia trans dura. O sea, yo creo que, por ejemplo, en este caso sí que puede ayudar a muchas personas trans, pues adolescentes o preadolescentes a conectar, pues por ejemplo, con el personaje de Valeria. O sea, quiero decir que yo creo que podemos hacer series que abarquen a todo el mundo y que, por ejemplo, mis padres también la vean y digan, hostia, pues es que no tenía ni idea, ¿sabes? Ni siquiera de qué significaba ser trans, ¿sabes? Entonces, yo creo que en este caso, bueno, no sé, creo que sí que estamos haciendo contenido que llena un amplio abanico y que sirve para diferentes cosas, tanto para el adolescente trans, bueno, que le puede suponer un empujón o al menos pues, ver que no es la única persona que vive esto, y también para las personas de otras generaciones bueno, pues que dicen, hostia, pues es que he vivido en la ignorancia toda la vida, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Más? Ya al fondo. Me parece que hay un colectivo al que estamos todos abocados y a nadie le hace ninguna ilusión llegar, que es el de los ancianos. Y claro, si hay que contarlo desde tu realidad, cuando os jubiléis no sé quién lo va a contar o tenemos que esperar. No os jubiléis. No os jubiléis. En Estados Unidos ya llegan series como El Método Kominsky, Grace y la otra, que no me acuerdo. Frankie Grace. Estas. Entonces algo está llegando, pero igual aquí hay un hueco, ¿no? Falta. Yo por eso he dicho antes que no es imprescindible, pero sí que es importante. Y es verdad que es otra de las asignaturas pendientes que tenemos en este país, que es tener nuestra serie protagonizada por un público más mayor. Y yo creo que es cuestión de tiempo de claro, pero fíjate que es curioso que que haya habido esta laguna en mucho tiempo, cuando una de las series más exitosas en los años 80, que duró 6 o 7 temporadas, eran Las Chicas de Oro, Claro. que eran 4 mujeres sexagenarias que compartían piso, y luego ese modelo, en el sentido de convivencia, se anuló y se repitió con adolescentes en vez de con personas de la tercera edad, ¿no? Es curioso, pero es verdad que creo que eso encajaría en lo que os preguntaba antes, ¿no? De qué realidades están escasas por representar.
Yo si llego a los 70 y tantos con el aspecto de Jane Fonda, prometo hacer una serie y protagonizarla yo. Es mi compromiso. ¿Alguna pregunta más? Pues si consideráis... Creo que además vamos a tiempo real, ¿no? Tal cual. Pues genial. No quiere decir que si hubiera alguna más hubiéramos dado paso, pero como no hay, pues mira, está genial. Así que nada, pues gracias Bob, Claudia, Diego y Adrián. Placer. Gracias también a los demás y nada, pasamos al siguiente panel. Así que nada, adelante. ¡Ay, sí! Y un aplauso para ustedes. De multitud de series, entre ellas Veneno, que es el motivo por el que han venido en cuanto a la temática de la jornada. Pero yo además diría que son descubridoras natas de talentos, porque han descubierto a muchos actores y actrices que continúan en camino y han tenido muy buena acogida, no solo por parte del público, sino por parte de la industria. Yo os he escuchado alguna vez decir que Veneno ha supuesto uno de vuestros mayores retos, ¿no? ¿Por qué? Hombre, porque primero es una serie, claro, yo creo que hay dos cosas importantísimas. Una, para nosotras contar una historia que estaba escrita de esa manera, con dos personas monosales que te miraban los ojos cuando te contaban cómo era esta historia, con un nivel de responsabilidad, de contarla bien, de contarla de verdad, de acercarla de verdad al público, claro, era un viaje en blanco, era un folio en blanco. Nosotras empezamos a hacer cine buscando gente en la calle, porque en realidad no lo decidimos así, pero nuestro primer trabajo, uno de nuestros primeros trabajos fue una película que se llamaba Siete Vírgenes, en las que todos los personajes eran chavales de la calle. No había, o sea, entonces pues nos tiramos a la calle y entrevistamos a 3.000 adolescentes de esa edad. Cuando llegó Veneno vimos inmediatamente que íbamos a eso de cabeza. Volvías a Siete Vírgenes. Volvíamos, que nos encanta, somos callejeras a tope, y dijimos, venga, pues ya está. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Con que había que entrevistar a un número enorme de mujeres transexuales por toda España. Entonces montamos un dispositivo, uno en Andalucía, otro en Barcelona, en Madrid. Entonces, claro, fue un viaje personal, independientemente del resultado, en el que toda la primera parte del casting lo que tienes que hacer es escuchar. O sea, inviertes muchísimo tiempo en escuchar y en aprender. Y a eso hay que dedicarle muchísimo tiempo, con un respeto, pero algo, o sea, nosotros nos sentábamos a escuchar entrevistas que eran, bueno, es que de verdad, si os pudiéramos enseñar cómo fueron esas primeras entrevistas, o sea, es que ahí hay oro, porque era tan increíble desde dónde contaban ellas su historia, que claro, entonces, a partir de ahí, viaje, abismo negro, lo vamos a conseguir, no lo sé, vértigo terrible. O sea, qué horror, que es lo que nosotros llamamos el susti-gusti, que es una palabra que usamos mucho, que es la sensación de vértigo que sentimos cuando un proyecto es apasionante y a la vez estás absolutamente acojonado, porque dices, ¿y si no lo consigo qué? Claro. Claro, no es un proyecto cualquiera. Claro, no es un proyecto cualquiera. Claro. Bueno, claro, nosotras tenemos que encontrar a los seres humanos que interpreten los personajes que no hemos escrito nosotras. Entonces, antes de pensar que pueden ser los actores, actrices, en este caso de la ficción que nos ha llegado, tenemos que conocer a los seres humanos, porque van a trabajar con sus armas. Entonces, nuestra primera preocupación era encontrar a muchísimas mujeres trans que tuvieran la oportunidad de estar en la serie. Hay muchas mujeres que están en la serie, pero no os podéis imaginar la cantidad de mujeres que se nos han quedado en el corazón que no están en la serie. Lo primero que nosotras hacemos es conocerlas a todas, hablar con ellas. Nunca trabajamos como si fueran actrices la primera vez, sino que nos cuentan su historia, nos cuentan pues todo lo que ha supuesto para ellas. En algunos casos eran chicas jóvenes, acababan a lo mejor de hacer la transición. En otros casos eran mujeres muy mayores que han pasado realmente una vida de espinas terrible. Y entonces todo eso eran a lo mejor horas de estar con una sola persona conociendo su historia. Luego, más adelante, ya empezamos con el texto, ya empezamos a darle ficción a ese material sensible con el que nosotras trabajamos. Pero nuestro trabajo es bueno, para mí es el más bonito del mundo, ¿qué voy a decir? Pero es el que tengo, el que elijo y el que lo disfrutamos todo.
Acabas conociendo, pues como en el caso de 7 Vírgenes o en este caso nos dio la oportunidad de conocer a mujeres maravillosas que han peleado lo más grande y había una cosa, incluso ellas que lo habían sufrido, sobre todo las mayores tanto, un mensaje de esperanza, porque claro, íbamos viendo todas las edades, ¿no? Y entonces dices, nos queda mucho camino, muchísimo, pero han recorrido mucho, ¿eh? Que las mayores lo han pasado muy mal y han hecho que muchas trans jóvenes tengan ese camino un poquito mejor. Tenemos una historia de una niña trans que fuimos a Huelva a verla. Eso me la contasteis, esa historia. Sí, porque tremenda. hay que ir a sus sitios. Nosotros no les ¿no? podemos decir de primeras que se vengan a Madrid a hacer qué, a conocer a quién, o sea, no. Pues aquí yo no conduzco, pero Eva conduce y entonces lo digo porque somos Telma y Luis, ¿sabes? Y nos vamos a Huelva, lo digo por darle mérito que se hacen unos kilómetros brutales. Y nos vamos a Huelva a conocer solamente a una niña que todavía no ha hecho la transición, pero con una seguridad y con una, maravillosa, diciendo yo lo voy a hacer, lo voy a conseguir, que no está en la serie. Pero ojalá nos la volvamos a encontrar para poder volver a trabajar con ellas, ¿no? Entonces, para nosotras esta serie es un viaje también personal que nos mete en mundos que no tendríamos la posibilidad de conocer si no fuera por los creadores que quieren contar estas historias. Entiendo además que no seguís el proceso habitual de un casting, digamos, random o cualquiera, ¿no? de actores profesionales, porque sabéis que detrás hay historias, como estáis diciendo, que primero escucha la historia, en qué momento está esa persona, si puede llegar... Bueno, es que trabajamos absolutamente con el material de la persona que tenemos delante. O sea, no podemos decir esto es así o así. Es que si tú no ves lo que tienes delante, no puedes trabajar con eso. Entonces, por eso digo que toda la primera parte es escuchar. O sea, es que en escuchar inviertes, claro, te tiene que gustar. A nosotros es que nos entusiasma, claro. Era como es que todo nos interesaba, todo. Entonces vas tirando de cada hilo que esa persona te propone. Y entonces, claro que es un trabajo, es muy laborioso, pero es apasionante. Por ejemplo, cómo fue el proceso de los niños de Veneno. O sea, cómo era cuando encontramos a ese Manolito, que era un niño que tenía, como decíamos, todas las cartas para ser un niño desde fuera, que podía ser más triste o no sé cuántos. Cuando ese niño nos mandó la primera vez que nos mandó una entrevista, alucinamos, porque decimos, este niño es, no sé, es que es una Coca-Cola recién abierta. O sea, hay que darle la oportunidad para que pueda volver al colegio y diga, ole, aquí estoy yo. Porque mira, el día... ¿Sabes? Que se empodere, sí. Cómo bailaba, esos bailes que nos mandaba, esos TikTok, claro. ¿Sabes? Con ese culo pollo, que era una maravilla, bailaba con un swing, era un niño, era espectacular. Entonces, claro, tienes que mirar. Si no miras, y claro, sí, nuestro proceso siempre pasa igual. Nosotros nunca trabajamos con textos, con gente no profesional, trabajamos siempre como en improvisaciones, con cosas que esa persona reconoce como una situación que le resulta, digamos, que la comprende, ¿no? Y entonces Yolanda interactúa con ellos, con ellas, con quien sea, en una situación real. Esto es increíble porque, claro, salían cosas, bueno, maravilla, ¿no? De hecho, algo que me encanta, ¿no? Que no trabajáis con perfiles, ¿no? Esta cosa es que los perfiles, yo profesión. siempre lo digo, suena un poco a Tinder, ¿sabes? Y nunca aciertas. Yo siempre lo digo, el perfil es una palabra fea, es de medio lado. O sea, es imposible conocer a nadie por un perfil. Pero esto lo hemos aprendido trabajando. Quiero decir, yo la primera vez que hicimos una película, que coincidimos, Eva ya había hecho algunas películas como directora de casting, pero coincidimos en La flaqueza del bolchevique y los representantes me pedían el perfil del personaje de María Valverde y yo os juro que lo intenté. Yo intenté escribir el perfil y entonces yo le decía a Eva, yo no sé escribir esto porque no me salen los adjetivos que realmente cuentan lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, no voy a mandar el perfil. Y entonces nosotras no mandamos perfil nunca porque creemos que, yo siempre digo, si tú vas a describir a la persona que más quieres o que crees que más conoces, los adjetivos son contradictorios. O sea, yo describo a mi hermana y la puedo poner 5 adjetivos y el primero no tiene nada que ver, se contradice con el quinto. Entonces, si realmente queremos hacer personajes que son seres humanos, no podemos describirlos con adjetivos porque ninguno de nosotros nos podemos describir con adjetivos porque dependerá de con quién estamos, de si es lunes o martes o si ya te digo yo no, si es domingo por la tarde, ¿sabes? O sea, entonces,
ha sido un poco Sí, luego además tú imagínate que tengas que hacer un perfil de un personaje, es que es absurdo, como la Veneno Claro. o como tal. Es que de verdad perdemos tanto en el camino. O sea, yo es que de los perfiles hay que quemar los perfiles, ya está. Esto es, nosotros lo Ya decimos sabéis, siempre. panel 1 no os jubiléis, panel 2 No, quemar los perfiles. No queremos, es que no cuentan. Los seres humanos no nos podemos definir en una lista de adjetivos en medio folio. No es humano, ya está. Imagino que se habrá dado el caso de que llegue la persona, cumpla lo que es la cuestión identitaria que se busca del personaje, pero carezca o no esté a la altura del talento interpretativo. ¿Qué Bueno, prevalece? Es que esas cosas que dicen, no, es que se interpreta a sí mismo, qué fácil es. No, es que no es una cosa, no es así. O sea, uno no por el hecho de ser él, o sea, no por el hecho de tener algunas cualidades ser trans que le en hayan, este caso, claro, sí. efectivamente, o que le hayan pasado cosas que le han pasado al personaje, no por eso vas a tener, no sé cómo llamarlo, ¿no? El que esas frases que no son tuyas, que las ha escrito un guionista, salgan de forma verdadera. Eso ya es otro trabajo, eso es ya lo que vamos viendo. Por eso hay tantas mujeres maravillosas a las que hemos conocido que no estuvieron en la serie, ¿no? Porque vamos haciendo un proceso muy despacito, muy despacito, muy despacito, hasta que llegamos al final y no deja de ser una ficción lo que contamos, porque son frases que las ha escrito otra persona y tienen que sonar verdaderas, claro, y eso ya es otro tipo de trabajo. Sí, o sea, es un poco, es durísimo, ¿no? Es durísimo porque hay muchísima gente que en el proceso, pues claro, te enamoras, son fantásticos, compartes su historia, te enganchas y de pronto, pues tú trabajas de alguna manera para que esa ficción sea realidad y que esa persona sea capaz de transmitir algo que llegue a todo el mundo. Hay gente que no transmite, son fantásticos, pertenecen, tienen muchas cosas que contar, pero bueno, pues no llegan al espectador, ¿no? Esto es duro y en este camino y en esta serie en concreto nos dejamos a mucha gente Pero que nos vamos, encantaría. Vamos, que pasa en todas las pelis, que claro. cuando hicimos Celda 211 tuvimos la oportunidad de hacer casting a presos reales, pero no por el hecho de ser un preso real interpretabas bien a un preso, ¿sabes? Claro. O sea, hay que decir que son cosas que hay que... Claro. No, cosas durísimas. Por ejemplo, hicimos una peli sobre abusos sexuales hace muchos años y estuvimos en una asociación Moncho real Armendariz. donde la gente contaba sus experiencias eran personas que habían Terribles. sido abusadas en la infancia. Aparte de ser la cosa más dura que hemos hecho nunca jamás en la vida de los jamases, era terrible descubrir que había gente que tenía algo espantoso que contar y tú, como espectador, te aburrías. ¿Sabes? Eso fue un aprendizaje brutal porque había historias espeluznantes que eran reales, pero no conseguías que esa persona te llevara a un sitio emocional. Y claro, aprendes lo jodido que es ser transmisor de una historia. Y claro, no por el hecho de haberlo sufrido tienes... La capacidad, ¿no? Claro, El talento la capacidad o la capacidad de transmisión, porque a lo mejor quizá no seas tú el que la tienes que contar, sino contárselo a otra persona que sea capaz de contarlo, ¿sabes? Para eso yo creo que trabajamos en equipo y posiblemente. Pero es brutal, ¿eh? Y luego está la cámara, que ya es otro La viaje. cámara, O sea, bueno, ya la cámara coge es la cosas segunda o no parte. las coge. Y eso, ¿quién lo explica? Pues yo no sé, ¿sabes? O sea, pero es verdad Sí, eso es magia. que la cámara, tiene es magia. Esto ya es punto de Sí, aparte. sí. La cámara es cabrona total, para lo bueno y para lo malo no sabemos. Esto es por qué, no sé. Como formáis parte del engranaje, ¿no? De toda esa cadena de montaje, obviamente vosotras sois conscientes de las historias mucho antes de que lleguen al público. Entonces, ¿en qué momento recordáis, ¿no? En qué momento comenzáis a percibir que hay una mayor visibilidad en la ficción, ¿no? De nuevas, de identidades diversas, de personas trans y demás? Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que nos han contado antes, es decir, con la llegada de nuevos creadores, claro, con la llegada de nuevas miradas, con la llegada de gente mucho más joven que se incorporan, con necesidad de contar desde uno mismo cosas que a ellos como creadores o como creadoras les importan, con la necesidad de reflejar sus propios universos, que es una cosa absolutamente maravillosa. Yo creo que antes el problema es que había muy poca diversidad. Todavía hay muy poca diversidad. Yo creo que hay millones de cosas que contar. Ha estado muy bien lo de la tercera edad, absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay muchísimo hueco para la mujer de mediana edad. Creo que hay muchísimas historias que no están contadas, sobre todo porque no existen todavía creadores
que las estén escribiendo. Nosotros cuando muchas veces las actrices mayores nos dicen, oye, joder, es que hay que ver, es que de verdad, es que necesitamos, yo les digo, es que tenéis que escribir, es que tenéis que escribir, es que nadie lo va a hacer si no nos lanzamos a escribir. Bueno, eso está pasando en la ficción americana, quiero decir, lo están escribiendo ellas, es que eso es así, ¿sabes? Y de todas formas es que... También está ocurriendo en España, no somos Bueno, conscientes pero vamos un porque no les poquito damos por valor, detrás. pero actrices como Sí, María un poquito. Casal, Silvia Sí, Marsó sí, están fíjate. montando sus Hombre, propias producciones claro, porque no pueden claro. estar mano sobre mano. Pues o sea, claro. La ficción va siempre un poquito por detrás Un poquito. del reflejo de la sociedad y eso hay que perdonárselo porque es un engranaje muy dinosaurio, muy lento, que hay que tomar muchas decisiones, que hay pues miedo por miedo económico, o sea, y entonces la ficción es un poco lenta. Entonces, bueno, pues hay que darle su tiempo, pero que estamos, yo creo que cada vez se corre más. Por eso mismo que cada vez hay más ventanas para mostrar ficción, ¿no? Antes teníamos tan pocas ventanas que era mucho más difícil. Ahora tenemos un montón de ventanas y estoy totalmente de acuerdo contigo que se pueda ver en Orange, en Vodafone, en tal, que lo puedan ver los chavales en el móvil. Es que habría que hacer el debate ahora de qué es generalista, o sea, ¿qué llega a más gente? Pues yo tengo ya mis dudas. Sí, ¿no? sí, podríamos sorprendernos, la Sí. verdad. Y luego, efectivamente, yo creo que, volviendo a Veneno, el hecho de que Veneno se haya visto tanto y no sé cuántos ha ayudado, por supuesto. O sea, es increíble el impacto en jóvenes y hasta en niños, ¿eh? Es impresionante, absolutamente. Nosotros tenemos Positivo. compañeros que nos han mandado mails, compañeros directores de casting americanos, que nos han mandado mails felicitándonos por el trabajo, quiero decir, y dices tú, ¿perdona? O sea, no sabéis la repercusión brutal. que ha tenido fuera. Brutal. ¿Cuál es vuestra opinión, ¿no?, en torno a la polémica, ¿no?, que a mí me crea una disyuntiva importante de que las actrices cis no puedan o deberían rechazar los personajes trans? Pues ahora mismo yo creo que estamos en un momento sensible para eso. Y yo creo que a veces la sensibilidad para ciertas cosas, pues hay que dar un paso atrás, no sé cómo decirte, ¿sabes? Yo creo que las mismas actrices están dando un paso atrás por eso mismo, porque estamos en un momento sensible. Yo espero y deseo que en algún momento todo ya a nadie le moleste, que nadie pueda hacer nada, que no tenga... O sea, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pero yo creo que, como en todo... Bueno, pues yo creo que es estamos en como todo, momentos las sensibles. industrias cambian, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hacer, o sea, me acuerdo mucho cuando, por ejemplo, llegó Iñárritu a España, nosotros hicimos Beautiful, entonces él nos dijo, bueno, mañana hay que hacer un casting de chinos. Y dijimos, ¿chino? ¿En Pero España? serán de la calle, o sea, nos vamos a la calle y empezamos como siempre. O los negros que están en la película, pues eran todos gente, una que trabajaba haciendo trenzas, no tenía papeles. O sea, todo esto era así porque nuestra industria todavía era y todavía sigue siendo. Hay muchas cosas que todavía acceder era muy complicado. Yo creo que lo que está pasando es que ahora tenemos la enorme oportunidad de que ya hay muchas mujeres trans que se han incorporado al mercado y entonces puede ocurrir que después de que tú hayas hecho un proceso enorme en el que quizá no hayas encontrado algo, puedas plantearte, pero tienes que haberlo hecho porque sí existe, hoy ya está aquí. Entonces es normal, ¿no? Yo creo que las industrias crecen, cambian y por supuesto mejoran. Y ahora la realidad es que no deberíamos tener ese debate, sino encontrar la mejor persona que interpreta un personaje habiendo recorrido todo el camino que eso implica. Y ya está. Yo creo incluso, permitirme mi opinión, por una cuestión de alusión personal, que el logro verdadero no es que las personas trans hagan los papeles trans. El verdadero logro es que las personas trans hagan los papeles cis y las actrices cis hagan los papeles trans. Si nos quedamos en la primera capa de pintura no habremos conseguido nada, nos estancaremos como estábamos en los 90, estancados en esos personajes de cliché y nos creeremos que hemos conseguido la Por cima eso y no decía hemos yo llegado. que llegará un momento en que no haya debate de Claro, quién hace incluso quién. que no nos cuestionemos la identidad del personaje, es decir, que parece que si el personaje es trans hay que contarlo, ¿no? Y a lo mejor es una enfermera simplemente que entra a poner Sí, claro. Pero ¿sabes por qué? Porque hagamos pruebas y la persona que lo haga, digamos, madre mía, qué pedazo de enfermera. Esta es mi enfermera. Y da igual. Y nos da igual, ¿no? Claro. Y si encima pues, esta persona es africana, pues oye, ya 3 puntos. ¿Sabes lo que te digo? Fenomenal. O yo qué sé, la representación de los gitanos en nuestra industria, pues un gran reto, por ejemplo. O hay muchísimas cosas que ojalá, yo creo que es lo que tú decías, Claudia, antes. O sea, a mí me encantaría una ficción en la que no tuviéramos que explicar por qué alguien es como es, sino que uno tiene una panda de amigos, oye, pim, pam, pum, y no estamos explicando, no, mira, es que fíjate,
este es africano. Y en la segunda frase dice, ¿tú cuándo viniste de África? Que me encanta eso. Cuando en las ficciones todo el mundo tiene que explicar por qué, ¿sabes? Como en diálogo. No, claro, es que viniste... O los acentos. Hola, soy de Torrejón, porque hay que gracias, explicar ¿sabes? los acentos también, ¿no? Quiero decir, tú ahora vas a un médico y, bueno, pues de donde sea, ¿sabes? Muchas veces, no, hay que explicar que viene de Argentina. Pues, ¿qué más hay que explicar? Pues si Madrid está lleno de argentinos, está lleno de venezolanos, ¿no? Pero por eso decía yo que la ficción es lenta. Es lenta a la hora de reflejar lo que está en la calle. Vamos a pasar ya a preguntas del público. Así que si de nuevo tenéis alguna pregunta, pues Eva y Yolanda os la contestarán encantadas. ¿Queréis que hagamos lo de Almodóvar, como has verdad? dicho eso antes, te lo han quitado. Sí. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Luego La gente generalmente no pregunta porque considera que lo que va a preguntar es una tontería. Entonces piensa, se queda en su lugar pensando, ay, lo que voy a preguntar es una tontería. Y porque vas a preguntar va a enriquecer este momento. Vamos a ver. Bueno, yo más que una pregunta, y digo, no es tanto con la temática de la serie Veneno, pero el tema de la carrera, digamos, del reloj biológico de las actrices, ¿no? Hace poco leí un artículo que mostraba, sobre todo en la industria norteamericana, cómo muchas mujeres, al llegar a determinada edad, había ciertos papeles que no podían hacer, por ejemplo, y entonces capaz que el papel de la madre o la abuela lo hacía una persona que, entre comillas voy a decir, porque no tiene que ser exactamente así, no tendría la edad para hacerlo, pero porque la otra ya era considerada, nuevamente entre comillas, muy vieja para trabajar en la industria. Como directoras de casting, ¿cómo creen que se puede incentivar a que esto no acontezca, digamos, y que, bueno, que no exista esta carrera de reloj biológico, sobre todo en las mujeres, ¿no? En las actrices? Yo creo que los anuncios de yogures nos han hecho mucho daño a eso. ¿Sabes? Si os dais cuenta, en la publicidad las madres siempre son súper jovencitas, que no te salen las cuentas, ¿no? Pero, no sé, yo creo ya que... Y esos vaqueros, ¿cómo le quedan esos vaqueros a las de los yogures? O sea, ¿cuándo tuvieron los hijos, sabes? Un clic de Famóvil tuvieron, ¿qué es eso? Ahora te haré un comentario con respecto a eso. No sé, nosotras no nos hemos encontrado en series y en cine, que es lo que nosotras hacemos. Lo digo lo de la publicidad porque es verdad que en algún momento al principio hacíamos alguna publicidad y nos reíamos y decíamos, venga, ¿cuándo lo ha tenido? ¿Con 10? Claro. O sea, ¿sabes? Sabes que una vez María Barranco, entrevistando a María Barranco, me decía ella, dice, es que yo veo, claro, ella se me quejaba de que había pasado de hacerlo todo a tener una edad donde dicen, no puedo hacer de abuela porque en ese país las abuelas tienen que ser como Asunción Balaguer, ¿no? O Chuslan Preave, no hay otro tipo de abuela también, ¿no? Me decía María, dice, y en medio están esas madres donde tampoco encajo, porque son madres que digo, ¿pero qué ha pasado? ¿La han violado? Yo tengo una niña con 12 años, dice, porque con lo bruta que es ella, dice, porque no me encaja esa madre con esa hija. Sí. No sé, yo no he vivido mucho ese ¿Sabes lo que pasa? problema? Que lo que realmente es importante es que sea la edad, que tengan edad real y que todo parezca, pero lo más importante es que tengan personaje. Porque lo terrible de estas historias es que la abuela sale para decir cómete el yogur. ¿Sabes? Necesitamos que esos personajes tengan la suficiente entidad para que de verdad esos seres humanos que pueblan, o sea, que están todos los días, que los vemos y que son estupendos, maravillosos, de verdad tengan una representación real. Porque es que yo estoy harta de estos personajes, o sea, es que es de risa. O sea, que hay un montón de gente que viene a la secuencia a decirle al protagonista que se coma el yogur o insultarle o pedirle que no llegue tarde. Punto. ¿Sabes? Eso es lo que tenemos que cambiar de base y por supuesto, volvemos a lo de antes, ese tipo de actrices tienen que incorporarse muchísimo más a la dirección y a la escritura. Nosotros les animamos, pero aunque no escriban bien, contando lo que les ocurre, contando lo que están sufriendo, porque eso hará un gran proyecto si se animan. Nosotras cuando lo hemos hecho muchas veces en muchas de las producciones en las que hemos trabajado, muchas veces los guionistas, ahora hay muchas creadoras, pero nosotras que ya somos mayores, la mayoría eran hombres y entonces todos los oficios terminaban en O, abogado, médico, no sé qué, y nosotras pues decíamos abogada,
médica. ¿Sabes lo que intentábamos cambiar eso, pero porque se escribía por defecto, pues como ahora se escribe por defecto que no se meten razas en las series, ¿no? Pero este problema viene de mucho antes con las mujeres también. Quiero decir que las mujeres no hacíamos oficios y tenías que cambiarlo. Oye, ¿qué te parece si esto en lugar de ser un juez, la mayoría de las jueces en este país, muchas mujeres, sea una jueza? ¿Qué te parece si esto en lugar de un abogado es una abogada? Y bueno, así se va haciendo, o sea, es un trabajo pico pala. Adrián, y ya la última pregunta, sí. Gracias. Una pregunta muy concreta en referencia al casting de Veneno. ¿Hasta qué punto os condicionó tener que encontrar actrices que encarnaran un personaje real por la cuestión física y que además fueran tres? Es decir, o en otras palabras, encontrasteis muchas mujeres súper talentosas que decís, ostras, es que por lo que cuentan es que serían, pero un tema físico no encaja. Es que era, cuando nos llegó esta Hombre, producción, que tenía... yo dije, joder, ¿no nos toca una fácil? O sea, no me digáis, es que era muy difícil. O sea, además Veneno Sí. está ahí hace 2 días, es un referente que teníamos todos en la cabeza, o sea, pero sí dijimos, y 3 edades además. En realidad era una combinación difícil, obviamente el físico de ella era definitivo, pero fíjate que te digo que todavía era mucho más importante la energía. O sea, que claro, porque había gente, o sea, no hubiera podido interpretarlo alguien que físicamente fuera bellísimo, pero no tuviera la sangre caliente que tenía ese personaje dentro. O sea, es que hay algo energético en los personajes. Para nosotros trabajamos mucho más con quién eres dentro que, hombre, verás, tenía que ser guapísima. O sea, de hecho, le contábamos a Valeria en el desayuno que cuando vimos a Dana la primera vez, ella hizo la primera persona que mandamos a Málaga, las primeras entrevistas, ella se tapó, o sea, tapó su personalidad, ¿no? Su rabia, su talento. Entonces era buenísima. En la entrevista era como, hola, tengo 2 perritos, soy... ¿Sabes lo que te digo? Y entonces teníamos dudas, hostia, tiene la tal, pero tiene algo como que no... Y cuando nosotras fuimos a Málaga a hacerle la primera prueba, claro, eso no se puede tapar. Eso si rasca sale. Eso si rasca sale. Y dijimos, date, aquí hay madera. Pero sí, claro, era muy difícil. Era muy difícil porque teníamos un referente físico. Era una belleza. O sea, había una dificultad añadida, no era Hombre, solo buscar claro, un colectivo minoritario, sino encima un parecido, una personalidad o esa energía, como tú dices. Aquí estoy yo, porque es que eso es aquí estoy yo. La seguridad. Aquí estoy yo es... Y ahora por allá la última pregunta. Hola, no sé si me vas a saber explicar muy bien. Soy Alfredo y trabajo en un festival de cine de personas mayores. Hemos creado un pequeño festival de cine justamente para hablar del edadismo y de los estereotipos y prejuicios que hay sobre las personas mayores. Y se me ocurría que quizás en festivales pequeños, así como en fragmentos digamos, en proyectos audiovisuales específicos, hay más libertad y más posibilidad de tratar determinados temas, ¿no? Que en festivales más grandes y, bueno, un poco como haciendo la analogía con la televisión y con lo que se decía antes. Y lo pensaba también porque con todo el cariño, pero este panel que habla de diversidad e identidad, yo además nací en Colombia, vivo hace 15 años en Barcelona, creo que las identidades culturales también hacen parte de todo esto y no solo los inmigrantes que están explotados en no sé dónde que explicaban antes. Entonces también he hecho en falta personas racializadas en este panel. Bueno, no sé, como que también parte de ahí de cuando se montan los paneles, las personas mayores, como darle la vuelta a todas esas diversidades. Y no sé, y nada, y que hay espacios que se están construyendo desde otros lugares. Y que aunque la ficción es muy lenta, y quizás los festivales también estamos ahí, toda la industria es lenta, también es muy lenta la educación, lastimosamente, y hacemos talleres con jóvenes en institutos. Intentamos usar ficciones así para poder debatir, pero lo que falta por hacer en los institutos y con los profesores y profesoras es brutal. Y ya no hablemos de la política, que es más lenta todavía. Sí, yo creo que eso es un reto y tienes toda la razón. Nosotros defendemos muchísimo, por ejemplo, todas las personas de Latinoamérica. Nosotras estamos, de hecho ya lo hemos empezado a hacer, incorporarlas sin explicar, volvemos a lo de antes, sin explicar por qué. O sea, yo te voy a explicar por qué llegas a un hospital y el médico es colombiano. Es que es lo que está pasando de verdad.
Entonces yo no lo voy a explicar en guión, ya te digo, nosotros metimos a un argentino en una serie policial y tuvimos que argumentar con 2 páginas cuando fuimos a Movistar a decirles que ese señor iba a ser argentino. Y lo íbamos a documentar por qué. Pero la primera es que es Bueno, argentino. pero tuvimos claro. que informarnos en la policía Claro, si eso tuvimos podía que- ser así, ¿eh? Claro, O fuimos sea, a hablar, claro. No fue porque fuimos... No, que pero tuvimos que fuimos- preguntar qué posibilidades había Claro. de que una persona argentina estuviera en ese puesto, que era un puesto alto, de la policía. Y entonces ellos nos argumentaron por qué, ¿sabes? Y ya está, y pudimos defenderlo de una forma que nadie... O sea, hay que ir con y no ha habido argumentos. debate con nada. Sí, sí. Pero que en realidad yo creo que ahora mismo cualquier ficción contemporánea de hoy, de verdad, que se sitúa en una ciudad como Madrid o Barcelona, es que no lo tienes que explicar, es que es la realidad. Es que tú vas y tu amigo, que es abogado, no camarero, abogado, puede ser colombiano perfectamente y no vas a explicarte por qué. Pues un despacho de abogados, tú. Hola, ¿qué tal? Soy... Punto, ya está. ¿Con otro acento? Claro, es que tenemos que acostumbrarnos. Es que es la sociedad en la que vivimos. Nosotras estamos completamente de acuerdo. O sea, es más, vamos así, ya te digo, proponemos ya gente que no nos lo piden, pero las ponemos. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque Pero se vamos, que representan, hasta hace 4 claro. días, lo digo para que veas que somos un poco dinosaurios, nos pasaba con los acentos de aquí. Quiero decir, nos pasaba Bueno, con los bueno, sevillanos, nos pasaba claro, con claro. nos pasaba con los gallegos, nos pasaba con los... O sea, hasta eso había que explicarlo. Quiero decir que estamos avanzando mucho. Hay que Y que irnos eso con no un da- mensaje muy positivo de esto. Y que de verdad que eso no da más que... Y todas las reír. criadas eran andaluzas, o Hombre, sea, por en las favor, series y las claro, películas. Claro. Y todas estas cosas lo único que hacen es enriquecer los proyectos. O sea, enriquecer de oído, de vista, de realidad. Una realidad que tenemos delante y que desde luego hay que mostrar, vamos, nosotras a tope. Y enhorabuena por tu festival. Sí, tu festival ya nos dirás, porque esto nos interesa mucho. Pues sí, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos sacado una conclusión muy clara y es que tanto de vuestro panel como del anterior es muy importante que nos adueñemos de nuestra propia narrativa, es decir, sean actrices mayores, sean personas racializadas, sean personas de cualquier colectivo, ¿no? También hemos sacado la positiva conclusión de que hemos evolucionado, ¿no?, bastante en cuanto hemos pasado de la invisibilidad a una visibilidad no del todo correcta y hoy en día estar encaminándonos a unas narrativas bastante más distintas. Quizás todo lo racializado va un poco detrás de eso, porque ahora mismo las cuestiones de identidad sexual para los de arriba puedan ser una moda, ¿no?, o una tendencia más que una moda, y siempre vaya un poco por delante, pero seguro que el camino es positivo, sobre todo a través de charlas como estas. Así que, nada, gracias a todos, todas y todes, que se dice Mila Esker Guzzi hoy, o sea que me ha salido muy bien.